Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Nuevamente estudios bíblicos con el Evangelio de Lucas, mi hermano Agustín Afonso. Estábamos conversando clase pasada, Evangelio de Lucas capítulo 18, de cómo Jesús bendice a los niños y antes estamos en un comentario, por favor, acerca de que Jesús llamó a los niños y les dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Estoy leyendo el 16, no los detengan, pues el reino de Dios les pertenece a los que son como estos niños. Entonces, hermana Alice, por favor. Sí, ayer me pareció muy interesante y era la primera vez que lo escuchaba, no sé quién lo dijo, no sé si fue el hermano Daniel, no sé, o el hermano, sí, la semejanza con un niño es porque pues tienen el disco duro vacío, ¿verdad? Y ellos son como una hoja en blanco en la cual se va a empezar a escribir una historia, su propia historia. Pero a mí, y eso me lo relaciono, es que igual que nosotros para entrar al reino, entramos recién nacido. Y como recién nacido, igual que el niño, anhelamos la leche espiritual no adulterada. Que luego vayamos en el crecimiento hasta alcanzar la madurez, pues es el proceso natural de cualquier ser humano. Pero al reino entramos recién nacidos, pues, aun cuando seamos ya viejos, pero estamos entrando como un niño recién nacido. Y esa era la relación que ayer quería hacer el comentario, porque como estaba tan concentrada y tenía la computadora lejos, pero eso era lo que quería compartir. Pero de verdad, me pareció muy interesante escuchar que un niño es una hoja en blanco que va a empezar a escribir su propia historia. Y me parece tan hermoso, una oportunidad se lo decía al hermano David Sosa y al hermano Marco Sosa, y yo les decía, oye, qué hermoso que ustedes vienen de haber nacido de padres cristianos, de haber nacido ya en como, no como cristianos porque ellos también tuvieron que bautizarse, pero ya orientados, ¿verdad? Y se los digo porque es mucho el sufrimiento que se evitaron, pues. Muchos, ya pues con el cuidado de una madre cristiana y que realmente pues fueron bastante bien orientados por nuestra hermana Inés. Yo les decía, oye, a mí me parece muy hermoso que hayan tenido esa oportunidad y que hayan tenido esa bendición de haberse evitado tanto sufrimiento, ¿verdad? Porque su nacimiento pues vino efectivamente desde su nacimiento natural, pues desde ahí, desde antes, yo creo que desde el embarazo de la hermana, ellos ya estaban escuchando, ¿verdad? Porque eran seres vivos ya, escuchando alabanza y la bendición de su padre y la bendición de su madre desde el vientre. Y eso me parece muy hermoso, ¿eh? Y era eso lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, hermanitas. Bueno, continuamos con el resumen. Lee conmigo Lucas 18, verso 17. Les digo la verdad, que el que no reciba a este niño como, como él es, nunca entrará en el reino de Dios. Entonces, Jesús está mostrándonos, está enseñándonos acerca de lo que es el carácter. Mencionábamos el día de ayer me gusta el comentario que hizo mi hermano Daniel Afonso, de que el niño es dependiente del padre. Entonces, igualmente mi hermano Agustín mencionaba y profundizaba que los niños no tienen que preocuparse de nada, ni de comida, ni de nada, porque siempre el padre es el que lo sustenta, siempre está pendiente de él. Y tener la actitud de un niño, ¿no? Con referente a, al reino o a las cosas espirituales o a lo que se refiere a Dios, es realmente tener la actitud de siempre estar humildes ante Dios, de tener la actitud de siempre estar agradecidos con lo que tenemos y disfrutar al máximo siempre las cosas. Hay algo que yo mencionaba ayer que Estefanía inclusive me ha enseñado,
porque esas son cosas que uno como padre va viviendo. Y son palabras que ella ha dicho que yo quizás difícilmente las digo y tengo que reflexionarlas porque Estefanía cuando va a un parque o va a algún sitio que le gusta, ella me dice, papá, este es el mejor día de mi vida. Entonces, pienso que debemos aprender también en las actitudes de los niños de que disfrutan al máximo cada día de que están con su padre, con sus amigos, con sus personas queridas. Versículo 18. Cierta vez el líder, verso 18, vamos a empezar después acerca del hombre rico y dice la palabra, ya hablando de otro tema y lo de los niños es la actitud y carácter importante de tenerlos en cuenta y hacerlos como niños humildes sobre todo en ese aspecto, humillados. Em, Tiene que ver con el verso 14 que estuvimos leyendo acerca de la oración, que el que se haga soberbio será humillado y el que se humilla será enaltecido. Verso 18, joven rico. Esta vez un líder religioso le dijo a Jesús la siguiente pregunta, Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Entonces, vemos aquí este énfasis de lo que le reconoce este joven, este hombre rico, acerca de que es un maestro bueno, y le añade esa palabra, maestro bueno. Entonces Jesús responde que solamente bueno es Dios y no hay otra cosa. El verso 20, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Entonces, es importante ver cómo este hombre, este joven rico, obedece los mandatos de Dios. Es un hombre que desde su juventud está guardando la ley. Y bueno, ese texto me hizo acordar al apóstol Pablo, ¿no? Cuando él hacía sus defensas colocando a lo que era por basura, porque él decía que todo lo que tenía lo estimaba por basura y en cuanto a la ley era irreprensible, pero ya todo eso para él es basura, porque con Cristo ha ganado mucho más. Eso es lo que me hizo acordar el texto de Filipenses capítulo 3. Seguimos leyendo. El 21, el hombre respondió, he obedecido todos los mandamientos de que era joven, 22. Pero Jesús oyó la respuesta y dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas las posesiones y entrega tu dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. En el paralelo de los evangelios, Lucas no lo dice, pero leíamos el día de ayer, creo que en el libro de Mateo, si no me equivoco, em, el joven es el que pregunta. El joven es el que pregunta, como que quiere, en tema, puede ser de que buscaba realmente buscaba la vida eterna, porque ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está buscando la vida eterna. Entonces, bueno, quiere ser perfecto, ven todo lo que tiene. Entonces, em, y lo que es importante comentar, mis hermanos, que Dios no nos ha mandado o no dice el contexto de que tenemos que deshacernos de todo lo que tenemos y estar sin nada. Se refiere realmente que el mismo joven le ha preguntado eso al maestro y el maestro le estaba mostrando su propio corazón. Realmente su corazón estaba inclinado hacia las riquezas. Sabemos que por la palabra, que es un hombre muy rico, con muchas posesiones. Y bueno, ahí lo voy a dejar. Sé que hay más comentarios, hermano Agustín. Dios les bendiga, no te quito más tiempo, hermanito. Ok, buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Ok, ¿alguna pregunta o comentarios acerca de tanto de los niños como del joven rico hasta donde se pudo estudiar ayer? Si tienen algún comentario, lo pueden hacer libremente, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Dígame, hermano Iván. Una pregunta, hermano. Dígame. Veo yo que la Biblia nos manda que seamos como niños, pero también Pablo les dice que a los corintios ustedes son unos niños todavía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser como niño y ahí es llamándole la atención? Entonces, sí, pero habría que ver la actitud de los niños. O sea, el niño, una de las características del niño es que el niño es sincero. El niño sincero
Y el niño no tiene malicia, el niño es puro, pues no tiene malicia, es sincero. Cuando el apóstol Pablo le llama la atención a los corintios de ser como niños, que necesitan leche porque son como niños, es porque ellos tenían divisiones en la iglesia. O sea, unos seguían a Pablo, otros seguían bueno, cada uno seguía a sus líderes y lo veían a ellos, y no, realmente no había unidad entre ellos, había una división que estaba practicando en la iglesia. Había disensiones, habían pleitos entre ellos. Entonces, cuando existen esas cosas, tú no eres maduro. Entonces, está hablando de la madurez. El niño no sabe lo que hace. El niño no tiene conciencia de lo que está haciendo y aparentemente ellos tampoco lo estaban haciendo bien. Cuando Pablo habla de niños, significa que ellos necesitaban leche para crecer porque no habían crecido todavía en la fe. Todavía no tenían la fe arraigada, una fe fuerte y firme sobre lo que ellos habían creído, porque cuando se les predica a ellos, se les predica el evangelio de Cristo. No se le predica a Pablo, no se le predica a Pedro, no se le predica a ninguno de los hombres que estaban en ese momento, ¿verdad? Sino que se le predica a Cristo y todos estamos siguiendo a Cristo, pero ellos se habían desviado siguiendo a hombres, que era el problema que había sucedido. Entonces, cuando habla de niños, como el apóstol Pedro también, cuando él dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando habla de niños es porque necesitan crecer. Necesitan madurar. ¿Madurar qué? No físicamente, sino en la fe. Y cada uno de nosotros necesitamos madurar en esa fe. Pero la característica del niño es sinceridad, que el niño es sincero en lo que hace. El niño no busca enaltecerse, no busca ocupar primeros puestos, no busca ser alabado. El niño no hace nada de eso. Y es lo que Jesús está hablando acerca de los niños. El que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, pero no por ignorancia, no por ignorar las palabras de Dios, porque si fuera por ignorar las palabras de Dios, el ser niño, entonces todo el mundo sería niño, pues entonces todo el mundo era el reino de Dios y eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios como un niño, ya que no tenemos que buscarlo por intereses ajenos a lo que realmente debe ser, que es estar en el cielo con Dios por la eternidad. Es la razón por la que entramos al reino de Dios y buscamos a Dios. No por enaltecernos, no por tener los primeros puestos, no porque queremos ser alabados por los hombres o vistos por los hombres, como pasaba con los fariseos, sino porque queremos estar. Y Jesucristo enseñaba acerca de la humildad y el servicio. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser como el que sirve, como el que es rechazado, pues. O sea, porque en el mundo lo vemos al revés. O sea, el que sirve lo vemos como el menospreciado. En el reino de Dios es al contrario. El que sirve es el que es apreciado realmente. Es el primero dentro del reino de Dios. Y los niños son así. Los niños no tienen doble cara, pues, o doble intención en las cosas. Ellos son sinceros y no buscan los primeros puestos, no buscan ser exaltados ni alabados por los demás. Ellos son lo que son niños. Pero en sabiduría no podemos ser como los niños. En sabiduría tenemos que llegar al conocimiento de Dios, o sea, tenemos que ir creciendo cada día en la palabra de Dios. Y era el problema que tenían los corintios, que ellos aparentemente no habían aprendido todavía lo que significaba ser cristiano, lo que significaba pertenecer al reino de Dios y a quién tenían que seguir, porque se estaban apartando, se estaban desviando y habían pleitos entre ellos, disensiones. Y Pablo los corrige por eso. Dice, no les puedo dar vianda porque todavía no son capaces. Tengo que darles leche. O sea, tienen que empezar a explicarles las primeras rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice ya en Hebreos, ¿verdad? Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo básico. Y a veces tenemos que hacer eso porque necesitamos aprender. Y aprendemos de esa manera. Y es la única manera de crecer en la fe. No sé si con eso se aclara o alguien quiere ayudar al hermano Iván con algún comentario. Hermano Roberto, si quiere ayudarnos con esto. No, está bien claro, hermano. Más claro Para que el mí. agua. Amén, amén. Para el hermano Iván, está claro. Sí, a menos a menos que sea como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces es la otra, ahí va la inocencia, esa es la explicación, va. Inocencia no, porque nosotros no somos inocentes, ni somos puros. Porque si fuéramos inocentes y puros, Jesucristo no hacía falta que muriera por nosotros. Jesucristo vino a morir precisamente porque somos culpables, somos pecadores, o éramos pecadores. El punto es
¿cómo hacemos la comparación del niño y adulto? Pues, ni tampoco ser inmaduros, como dice Pablo, pero tampoco tenemos que, a menos que sea como este niño, porque se lo pone en medio. ¿Y quién es el Claro, mayor? A ¿cuál? menos, esa palabra tiene mucho significado. O sea, entonces, ahí allá Pablo nos dice que no debemos de ser inmaduros porque vamos a necesitar, tenemos que madurar y crecer. Pero aquí también Jesucristo nos dice, a menos que sea como un niño, como uno de estos niños, de entrar en el reino de los cielos. Entonces, esa es la base importante. Ahí está la clave, pues, para poder entrar. Es que cuando él Agustín, dice dime, Alejandro. que la respuesta para el hermano Iván la consigue en el verso 14, que Jesús mismo dice, pues los que se exaltan a sí mismos, los soberbios, serán humillados, y los que son humildes serán enaltecidos. Entonces, Dios está tratando la soberbia y la humildad. Esos son los dos temas de Dios. Entonces, el niño es humilde y el hombre es soberbio. Entonces, tenemos que imitar al niño en la humildad, pero no podemos imitar a un niño en rebeldía, no podemos imitar a un niño en madurez. Pienso que va por allí, hermanito. Exacto, cuando habla de comparar a los niños con los que deben entrar en el reino de los cielos, no se trata del desconocimiento que pueda tener un niño de la voluntad de Dios, no se trata de eso. Se trata de su carácter, de la manera como es un niño. Pues. Un niño, como decía Alejandro, es humilde. El niño no busca exaltarse, no busca los primeros asientos, no busca los primeros puestos. No le dice a Jesús, siéntame a la derecha y a mi hermano a la izquierda. O sea, no hace eso. El niño es niño, simplemente. El niño es niño y vive la vida como un niño, de esa manera. No por inocencia, porque, claro, los niños sabemos que es inocente y son puros, no tienen pecado. Pero ellos actúan sinceramente. Ellos actúan sinceramente. Y lo que Dios busca de nosotros es eso, que si vamos a buscar el reino de Dios, lo debemos buscar de manera sincera, no con distintas razones o con razones equivocadas. Porque, amor, muchas personas buscan el reino de Dios con otra intención, como pasaba con ese tiempo. Porque el problema es que muchos creían que el reino de Dios era un reino terrenal, no un reino celestial, no un reino espiritual. Entonces todos querían participar de ese reino, pero querían tener puestos de privilegio dentro del reino, como pasó con Santiago y con Juan. Ellos querían tener puestos, con Santiago y con Juan, ellos querían tener puestos de privilegio dentro del reino. Y Jesucristo dice, no es así. El que quiera ser primero, que sea el que sirva. La humildad es importante dentro del reino. Entonces, por eso compara a los niños. Ahora, el apóstol Pablo compara a los niños con los corintios por falta de conocimiento. Ustedes son niños porque no han entendido. O sea, no han entendido. El niño no conoce, pero es inocente. Pero los corintios no eran inocentes porque ellos eran adultos. Pero ellos no habían entendido todavía cuál era el camino que ellos habían escogido, cuál era el camino que habían seguido y a quién habían seguido. Entonces era importante que ellos entendieran esa parte. Y entonces tenía que ver con el conocimiento que necesitaban ellos. Cuando habla del hecho espiritual, está hablando con enseñanzas de la palabra de Dios, pero con enseñanzas básicas de la palabra de Dios. La leche es como enseñanzas básicas de la palabra de Dios, algo sencillo, para después profundizar un poquito más, que es lo que llamaba el apóstol Pablo vianda. La vianda es como comer arroz con carne. Es algo que si tú eres un niño pequeño, no te va a caer bien porque es muy fuerte. Entonces tú tienes que empezar con la leche, que es enseñanzas básicas, sencillas, para que las personas puedan ir aprendiendo y puedan ir creciendo. Y a medida que va creciendo, va comiendo cosas diferentes o cosas más sólidas para que puedan aprender cada día más y fortalecer su fe. En ese momento ellos todavía no tenían, o sea, no habían entendido bien la palabra de Dios, no habían entendido todavía el mensaje que se les había predicado. Entonces tenían que recibir todavía leche para que por ella crezcan, como decía el apóstol Pedro, para salvación. Y todo el que empieza en el reino de Dios necesita tomar leche primero. Tú no le puedes dar una enseñanza profunda a alguien que comienza con el reino de Dios porque no lo va a entender o no va a comprender nada. Tienes que empezar con las cosas básicas del reino de Dios para que vaya creciendo poco a poco en ese conocimiento y vaya avanzando y fortaleciendo su fe para salvación. ¿Por qué para salvación? Porque a medida que uno va fortaleciendo su fe, uno se arraiga más en cuanto al conocimiento de Dios y se fortalece más y es muy difícil que caiga.
Es como el niño cuando se alimenta bien, no se enferma. ¿Por qué? Porque está bien alimentado y tiene buenas defensas. Y nosotros cuando nos alimentamos bien de la palabra de Dios, también vamos a ser así. Vamos a estar bien fortalecidos en la fe y pueden venir otras personas enseñándonos otras doctrinas, predicándonos otro evangelio, y uno va a tener claro realmente cuál es el mensaje de Dios, y uno es muy difícil que caiga en esos engaños, como pasaba en el primer siglo, y por eso tantas cartas que escribió el apóstol Pablo, y era para corregir las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, cuando los mismos cristianos que no tenían el conocimiento pleno de Dios, no habían todavía crecido espiritualmente, estaban enseñando doctrinas diferentes, estaban enseñando otro evangelio, como dice Gálatas, ¿verdad? Estaban enseñando otro evangelio, o sea, obligando a los hermanos a creer otras cosas que no eran la voluntad de Dios. Y por eso Pablo escribe. Entonces es necesario alimentarnos como los niños. Y los niños tienen que crecer, el niño no puede quedar niño siempre. El niño es niño, pero después crece, tiene que crecer, y nosotros también, no podemos quedarnos niños siempre, tenemos que crecer. Y crecemos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Agustín, Dígame, hermano. sí, o sea, la forma en que yo lo trato de enseñar o explicar es que en la forma carnal de nosotros, o sea, es un proceso de descomposición. Nacemos perfectos, ¿verdad? Piel de bebé, niños, sin pecado, no como dicen los católicos, sino nacemos inocentes, sin pecado, ¿verdad? La palabra nos dice en Génesis 8:21, ¿verdad? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, entonces empieza a decaer físicamente la persona, ¿no? Se explica el pecado viene por la concupiscencia y todo eso, ¿no? Y pecamos y caemos en pecado. Entonces es un proceso de descomposición, la parte carnal de nosotros. Entonces cuando está hablando de la parte carnal, cuando le dice dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando de las características bonitas de un ser humano, antes que se corrompa, antes que se eche a perder, ¿verdad? En cambio, en el contexto de 1 Corintios se está hablando de niños espirituales, ¿verdad? Donde nuestro proceso es exactamente al revés. Nuestro proceso en la parte espiritual es de 0 a gran crecimiento espiritual. Todo perfecto, cada vez somos mejores. Vamos mejorando y vamos a seguir mejorando por una eternidad. Que de eso es todo el asunto, de eso se trata, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual según Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, ¿verdad? Hasta el 16. Nuestro proceso de crecimiento espiritual, vamos cada día estando más inocentes, mejores, ¿verdad? Eso se supone. Entonces la parte carnal es al revés. Maldita sea la tierra, es un proceso de corrupción, y la parte espiritual es un proceso de purificación. Entonces, en un caso los niños son inocentes, pero se echan a perder. En otro caso los niños son ignorantes y se vuelven sabios, ¿verdad? No sé si eso explica o no explica. Son dos contextos diferentes. Estoy leyendo, ¿no? ¿Ok? Perdón. Está bien, hermano Iván, si tiene alguna otra duda o está bien con esto. Está bien, ya está, ya oí que ya entendemos el proceso, está en la carne y en lo espiritual, y allá Pablo se está refiriendo en lo espiritual, incluso más adelante le dice que nosotros no somos nada, ni el que siembra, ni el que hace, sino que es Dios el principal ahí. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, es lo que decía también el hermano Alejandro. Se trata de que sepamos lo que sepamos, la humildad no despierta para poder llevar ese contexto espiritual. Yo creo que está clara la situación. Yo me le bendiga. Amén. Gracias, hermanito. Ok, continuamos, hermanos. Seguimos con el joven rico. El joven rico que tenía muchas riquezas, muchas posesiones.
Ok, entonces, como dijo Alejandro, este hombre es una historia real, no es una parábola, es una historia contada por los apóstoles, pero que estaban presentes en ese momento, escucharon todo lo que Jesús habló con este hombre, con este que era un principal entre los judíos, era un principal, un líder de los judíos, era alguien que era maestro de la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, que conocía la palabra de Dios, y le pregunta al maestro bueno. O sea, él era un maestro, pero Jesús lo veía como un maestro bueno. ¿Por qué bueno? Quién sabe, a lo mejor por los milagros que hacía o por las señales, como decía Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces y Dios no está con él. A lo mejor por eso le decía bueno, pero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. O sea, me estás reconociendo como Dios, me estás viendo como Dios, porque me estás llamando bueno. Él era un conocedor de las profecías y conocedor de la palabra. Entonces Jesús simplemente le dice, los mandamientos sabes. O sea, es una pregunta como retórica, porque, o sea, claro que la sabía, porque él conocía, era judío, era un principal entre los judíos, o sea, él tenía que conocer los mandamientos, era lo básico en la cultura judía, era conocer los mandamientos de Dios, sobre todo los mandamientos que estaban escritos en las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. Y es lo que Jesús le refiere. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en Mateo él dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? O sea, Jesús le está diciendo, suficiente es que guarde los mandamientos. Es lo básico, o sea, guarda los mandamientos, está bien, no hay problema. Vas a heredar el reino de Dios, no hay problema, el reino espiritual. Pero él quería saber qué más le faltaba. A lo mejor lo hacía sinceramente, a lo mejor lo hacía para tentar a Jesús, pero yo no creo que sea para tentar a Jesús porque Marcos dice que Jesús lo amó cuando le dice esto, cuando le pregunta esto a él. Dice, lo amó y le dijo, los mandamientos, ¿sabes cuáles? Él sabía cuáles eran, ¿no? Entonces, aparentemente este hombre era un hombre de corazón sincero. Era un principal, un judío, amaba a Dios y realmente le interesaba estar en el reino de Dios. A lo mejor el reino para él no era el reino que Jesucristo venía a establecer. A lo mejor el reino para él era diferente. A lo mejor él pensaba que el Mesías era un libertador, como pasó con los jueces o como pasó con algunos de los líderes de la Biblia, donde ellos liderizaban batallas y cosas para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud o del sometimiento que tenían algunos pueblos paganos contra ellos cuando pecaban, que Dios los castigaba. Pero el caso es que él quería estar en el reino, quería estar en ese reino. Pues. Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Le dice, pero ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? O sea, ¿qué más me falta? O sea, él sentía que algo le faltaba. O sea, él sentía que no estaba completo, porque el hecho de preguntar qué más me falta es porque sentía que algo más no era suficiente para guardar los mandamientos. Aunque sabemos que eran 613 mandamientos y nadie podía guardar la ley. O sea, eso de que todo lo he guardado, que los 10 mandamientos no los guardó de su juventud, pero todos los mandamientos era casi, o era imposible que un hombre pudiera guardarlos todos. Entonces, Jesús le dice, ok, tú quieres ser perfecto, como dice Mateo, si quieres ser perfecto, aunque aquí dice una cosa más te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Fíjense que cuando hablas de tesoros en los cielos, no en la tierra. Entonces, tesoros en los cielos, a lo mejor eso le sonó extraño, ¿no? Al principal. Tesoros en los cielos, ay, ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Cómo voy a vivir si entrego todo lo que tengo? Eso puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros. Dice, entonces oyendo esto se puso muy triste, el versículo 23, porque era muy rico. Pero Jesús le dice, entrega, vende, no, dice, vende todo. O sea, no una parte, no algunas cosas, sino vende todo. O sea, le puso una prueba muy grande a este hombre. Fue una prueba que Jesucristo le puso, fue una prueba del fuego. Porque no le dijo, te entrega la mitad de tus bienes, como dijo el Zaqueo, el que entregó la mitad de sus bienes, sino que le dijo, vende todo lo que tienes. O sea, era difícil. Hay que ponerse en los zapatos de este hombre rico para entender esto. O sea, era difícil que tú te desprendas de todo lo que tienes, quedarte en la calle, porque vas a vender hasta la casa donde vives, todo, de repartírselo a los pobres y seguir a Jesús. Y hay, creo que es en Marcos que dice, tomando tu cruz, sígueme tomando tu cruz.
O sea, aparte de que le dice, vende todo lo que tienes, sígueme tomando tu cruz. O sea, hablarle de una cruz a un judío era como insultarlo, pues, en ese momento. A lo mejor él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. O sea, era difícil la situación en ese momento para este hombre. Entonces fue muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Y a mí me gusta más, es como lo dice Marcos. Marcos capítulo 10, él amplía más esta conversación de Jesús con el rico y con los discípulos. En el capítulo 10 de Marcos, en el versículo vamos a partir del versículo 22, 10-22, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí fue donde dice el tomando su cruz, el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, y cuando hablaban de cruz, era porque ibas a morir en ella. Y morir en una cruz era lo más humillante que le podía suceder a un judío. Era una muerte muy humillante, aparte de lo dolorosa que era. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos, fíjate el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. O sea, los discípulos se asombraron, o sea, se sorprendieron de lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjense que Jesús aquí aclara, no los que tienen riquezas, sino los que confían en las riquezas. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ahorrar? Todo el mundo tiene su cuenta, o tratamos de tener una cuentica en el banco y ir guardando algo, ¿verdad? ¿Por qué guardamos dinero nosotros? Aquí se llama coyol partido, coyol comido, hermano. Bueno, ahorita a veces es difícil ahorrar, pero ahorramos porque ahorramos. Para prevenir, para tener para el futuro, pues. En ese 23, hermano, estaba pensando en cuando yo esto se puso triste, porque era muy rico. Sí. Entonces, y el apóstol Pablo les dice en Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, mando, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí hay me parece a mí que es de la mente, porque si no tenemos dinero lo tenemos todo. Entonces, porque usted ve esa última parte del versículo, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero no tiene que tener relación con, y los ricos los mandan que no sean altivos. O sea, vuelve de vuelta al comportamiento con las cosas que tenemos nosotros. Por ejemplo, hablábamos de los niños, pues que los niños saben que tienen confianza en el padre, no andan pensando cuánto debo, cuánto me hace falta. En esa parte me parece a mí que se sigue planteando el problema de cómo debemos de ser ante tener o no tener, va a salir lo mismo. No sé, ese versículo, yo me pongo a pensar en eso, pues que cómo Dios que cómo eso cale en nuestra mente, porque me imagino yo que es de actitud. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, hermanito. Jesús entonces le dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces los discípulos se asombran y Jesús se lo aclara, dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza, no los que tienen, sino los que confían.
O sea, yo si no tengo una cuenta abultada en el banco, vivo preocupado porque no sé qué va a ser de mí en el futuro. Puede ser esa una de las razones. O sea, confío en tener dinero para el futuro. Confío en las posesiones que yo pueda tener en mi vida para poder tener como vivir o atenderme en momentos de enfermedad o de lo que esté pasando, de necesidades. Entonces, todos hacemos eso. O sea, todos nosotros queremos tener una provisión para el futuro. Eso creo que todos lo hacemos. Ahora, ¿en quién confiamos nosotros realmente? ¿En el dinero o en Dios? Es lo que está diciendo Jesús acá. O sea, porque este hombre rico confiaba en el dinero. Confiaba en el dinero y para él eso era muy importante. Era más importante que la pregunta que le había hecho Jesús a él. Que le había hecho Jesús, perdón, que era, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? O sea, él quería entrar en el reino de los cielos, pero sin dejar las cosas que tenía. O sea, para él esas cosas eran importantes. Entonces, significa no darle más importancia, no significa que no podamos tener ahorro, no significa que uno no pueda ser rico, porque muchos de los patriarcas de la Biblia eran personas con muchas posesiones materiales, tenían riquezas. El Salomón era un hombre muy rico y muchos eran hombres ricos, sino es confiar en las riquezas, o sea, que tú pongas las riquezas antes que a Dios. Y ese es el problema, cuando ponemos las riquezas antes que a Dios. La hermana Lisbeth creo que quería decir algo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Un verso que está en Colosenses, el capítulo 3, versículo 5, en la parte B, que dice malos deseos. O sea, Pablo está hablando de la vida antigua y la nueva, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hacen morir, pues lo terrenal, y entre esa lista está y la avaricia, que es idolatría, ¿no? Siguiendo ese orden de ideas que usted dice, de que no ponemos nuestra confianza a Dios, o sea, no somos fieles a Dios, cuando tenemos nuestro corazón en las cosas terrenales, en este caso sería que, la riqueza, ¿no? Entonces eso ya se convierte en un ídolo, ¿no? Y dentro del decálogo de los 10 mandamientos, que se resumen en 2, es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, no debemos tener otro Dios, sino a Jehová. Y entonces la riqueza, cuando ya se convierte en algo que mi corazón está puesto allí, que no pienso más nada que ver cómo puso ahí Alejandro, los graneros más grandes, eso ya se convierte en un ídolo y es idolatría. Entonces ese como que el corazón o lo que Dios nos quiere transmitir en cuanto a las riquezas, ¿no? De que seamos dependientes de Dios y no de las riquezas. Gracias. Fíjate, gracias hermanita, muy bien. Tiziana, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, hermanos. Dios le bendiga a todos. Hola. Yo tengo una pregunta. Las riquezas vienen de parte del Señor, ¿cierto? Si el Señor, o sea, ok, el Señor tiene como primer mandamiento, ¿verdad? Ama a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo tuve la gran dicha de obedecer el evangelio, ¿verdad? Mi pregunta es, y el Señor me bendijo por ejemplo, con riquezas. Él me dio la riqueza para yo ser rica, para yo poderme comprar una Tesla, un helicóptero, una casa, yo qué sé, acciones y todo eso, o Él me dio la riqueza realmente para invertirla en su reino. ¿Cómo es eso, hermano? A ver, no entiendo. Bueno, eso ya lo estuvimos estudiando cuando vimos el caso del mayordomo infiel. No sé si estabas en ese estudio. Cuando vimos el mayordomo infiel, la enseñanza de Jesús es usar tus riquezas, los bienes que tú tienes, en pro del reino de Dios. Es la enseñanza es
la enseñanza básica del mayordomo infiel. Es más o menos lo que estuvimos estudiando hace ya unas semanas atrás. Entonces, el reino de Dios, o sea, fíjese que en el caso del rico y Lázaro, ¿quién era el rico? Fue el que fue al sitio de condenación. Lázaro no tenía nada y fue al sitio de consuelo. O sea, el hecho de que tengas o no tengas no significa que Dios esté contigo o que Dios eres de parte de Dios. Pero si somos de Dios, si somos parte de la iglesia, porque el ser cristiano no es algo que viene solo, sino que es una decisión que tomamos por haber escuchado el evangelio. Si yo he escuchado el evangelio, si yo he escuchado la palabra de salvación y yo me he convertido al cristianismo, yo he aceptado a Jesús, me he bautizado y yo he entendido que mi casa no es aquí en el mundo, donde mi reposo eterno no va a ser aquí en el mundo, que el mundo pasa y sus deseos, ya yo no le tomo el mismo amor que tenía por las riquezas que tenía antes, sino que, ¿qué hago yo? Si ya ese amor de Dios empieza a nacer en mí, empieza a crearse en mí ese carácter de Dios, ese amor de Dios, entonces si yo veo hermanos en necesidad, pasando algún tipo de necesidad, algún inconveniente en su vida, lo que sea, yo mi deber como cristiano es ayudarlos. Y no solamente hermanos, le digo, no solamente hermanos, sino un vecino, un ateo que necesita alguna ayuda, cualquier persona, un musulmán que esté pasando hambre, igual, yo tengo que ayudar, ¿no? O sea, no solamente los hermanos, porque entonces yo sería egoísta. Dios quiere que yo manifieste el amor hacia todos, no solamente hacia los hermanos. Claro, principalmente, como decía el apóstol Pablo, a los hermanos de la fe, principalmente. Pero eso no quiere decir que lo voy a hacer nada más con ellos. Entonces, el desprendimiento tiene que ver con eso. Y vemos la iglesia primitiva cuando ellos al principio vendían sus bienes, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que repartieran a cada uno según la necesidad. Pero eso a veces puede traer problemas. A veces puede traer problemas porque cuando saben que tú eres una hermana generosa, una hermana que dadivosa, que ayuda, entonces no todo el mundo es sincero. Hay que tener cuidado. No todo el mundo es sincero en cuanto a sus necesidades. O te buscan solamente por la ayuda y no porque te aman. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy inteligente en momentos de ayudar a los hermanos. Hay que tener mucho cuidado porque más que hacerle un beneficio le hacemos un daño cuando ayudamos a hermanos que lo que buscan es ayuda nada más. Eso es todo. Entonces, nosotros hemos tenido muchos casos de esos allá en La Victoria cuando estamos en la iglesia de La Victoria, de muchas personas que hasta se bautizaban. Nosotros tuvimos una familia que se bautizaron el esposo y la esposa juntos el mismo día. Y lo único que buscaban era ayuda, no era otra cosa, no buscaban a Dios. Y después todo se descubre al final, pero lo único que buscaban era eso, era ayuda, que los ayudaran, que les dieran el dinero, que todo, y muchos engaños y muchas mentiras que nos dijeron. Y así como eso, muchos llegaron y llegan todavía a la iglesia, porque saben que en la iglesia consiguen ayuda. Entonces uno tiene que ser muy sabio en ese momento de ayudar. O sea, hay que tener mucho cuidado. En la iglesia primitiva pasó eso y Dios tuvo que dar una lección a la iglesia. Cuando Ananías y Zafira, Dios tuvo que dar una lección a los hermanos, porque había necesidad dentro de la iglesia. Los hermanos que tenían posesiones materiales vendían sus casas, vendían sus propiedades y le entregaban el dinero a los apóstoles para que repartieran. Entonces, si tú tenías necesidad, ¿a dónde ibas? A la iglesia, porque ya te iban a ayudar. Entonces, el caso de Ananías y Zafira, cuando yo leo el caso de Ananías y Zafira, me dice, bueno, pero yo fui muy extremo con ellos, o sea, porque, ok, está bien que no entregaron todo, mintieron, pues, pero también dieron una parte, o sea, hicieron un sacrificio, vendieron una propiedad y entregaron la mitad, nosotros no hacemos ni eso. Pero la lección era que a Dios lo buscamos con sinceridad, o sea, a Dios no podemos mentir. Si le mentimos a Dios, hoy en día no vamos a morir como Ananías y Zafira, pero espiritualmente sí vamos a morir. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios hizo eso con Ananías y Zafira? Para sacar un poco de gente de la iglesia. Esa fue la idea. Si uno sigue leyendo el contexto de Ananías y Zafira, dice, ya muchos no se querían juntar con ellos, porque tuvieron miedo, porque vieron que con Dios no se juega. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ayudemos a los hermanos, porque cuando hay repartición de comida y de dinero, llegan todos a buscar. Todo el mundo busca, pero busque eso. Por eso las iglesias evangélicas y los pares sufrir, toda esa gente,
Ellos tienen muchos miembros. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ofrecen. Ellos ofrecen es ayudarte, que si te dejó, si estás enfermo, curarte, si tienes, no tienes trabajo, conseguir trabajo, si tienes un carro viejo, vas a tener un carro nuevo, si tienes una casa pequeña, vas a tener una casa grande. Eso es lo que ellos te ofrecen, riqueza, o sea, es el evangelio de prosperidad, lo que ellos predican. Y mucha gente quiere eso. La gente lo que busca es bienes materiales. La gente no busca el reino de Dios. La gente no busca a Dios realmente. Busca es la solución de sus problemas y buscan en Dios esa solución, pero solamente la solución de sus problemas terrenales, no de la solución de sus problemas espirituales. Ese es el problema que existe en el mundo hoy en día. Entonces, hermanita, hay que tener cuidado. O sea, uno puede ser dadivoso, uno puede ser generoso, uno puede ser amoroso, pero sabio en el momento de hacer eso. Dígame, hermano Alejandro. Sí, bueno, tengo un comentario también importante, también referente a Tiziana y a su pregunta y eso, ¿no? Normalmente los buenos ministros del Señor y los que realmente están sirviendo de corazón, normalmente o casi siempre, por decirlo de esa manera, sus ingresos no van en aumento, sino que son movidos a misericordia y a veces me hiciste acordar, Agustín, campañas evangelísticas que hemos hecho en Venezuela donde no teníamos de dónde sacar para hacer tales campañas y hermanos que querían cooperar con la verdad y ayudaban. Y ese era, imagínate cómo sería ayudar si ellos no podían predicar o quizás estaban trabajando pero no podían estar en la campaña. Ellos nos ayudaban con la comida, nos ayudaban con bienes, con dinero y nosotros movíamos a los ministros, a los misioneros y eso es una forma de cooperar. Y y los misioneros son muy importantes. Pienso que eh, la ofrenda es un ministerio muy importante, ya que los ministros saben a dónde dirigir los fondos y le doy gracias a Dios también por el ministerio de la Iglesia de Cristo de Estados Unidos, que gracias a ellos enviaron misioneros a Venezuela. Eso es dinero, eso es mucha inversión para expandir el reino, para expandir las buenas nuevas. Y lo que nosotros podemos hacer si no tenemos la sabiduría necesaria para, para hacerlo es ir a la cesta de las ofrendas y allí derramar todo el amor posible en cuanto nuestra posibilidad económica, en cuanto hayamos prosperado, no con, no con ni por necesidad, sino con alegría. Y así es lo que yo he entendido. Amén, gracias. Tizianita, ¿tienes otra pregunta o estás bien? Muchas gracias, pero la hermana Lisbeth quería decir algo. Ah, Lisbeth. Sí, No la yo veo. quería comentar. Aquí en la que estamos leyendo, en el versículo 20 dice que los mandamientos saben, ¿no? Que le dice no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrar a padre y a madre, ¿no? Está mencionando con los mandamientos de la ley. Y cuando uno lee los mandamientos en Éxodo 20, uno los ve que son como muy secos, ¿no? O sea, como que ¿no? O sea, como más o menos están aquí, ¿no? Y algo de más allá de que uno tiene que ver de si, en cuanto a los mandamientos, es de que más allá de que si hago o no tengo que hacer, es ver el carácter de Dios, o sea, cómo es Dios, ¿no? Y también cuando uno habla de esto, de los mandamientos, está lo que es desde el principio central, o sea, de lo que Dios quiere, cómo veo yo a Dios, ¿no? Y está como lo que le llaman también una ética perimetral, ¿no? La ética perimetral depende por ejemplo, como un estándar, una barrera, se centra en lo que yo considero o lo que es considerado ante la sociedad como hasta dónde puedo llegar yo, ¿no? Por ejemplo, aquí no adulterarás, por ejemplo, ¿no? Que es seco y llano. ¿Hasta qué punto, ¿no? Según la ética perimetral, no, mi esposo no me puede a mí acusar de adulterio, por ejemplo, ¿no? O sea, qué cosas, exacto, yo puedo hacer y que él no me pueda a mí acusar de eso, ¿no?
Pero si yo lo veo desde el punto de vista de Dios, quito esa barrera y ya Dios en Mateo explica, ¿no? ¿Qué es? ¿No? O sea, desde mirar y codiciar y no sé si me doy a entender. Igual pasa con la ofrenda, como lo decía Alejandro. Hasta dónde, si lo vemos de la ética perimetral o hasta donde es aceptable, como los hombres dicen. Ya va. Un momento. Bueno, seguimos, Agustín. Se cayó. Sí, hermano Roberto, ¿va a comentar algo? Sí, No. primeramente, Tiziana, cómprate el Tesla, no hay problema. Yo quiero ir a Sí, conocerlo y a montarme en él. sí, ¿Qué cómpratelo. dijiste? ¿Que me déjame compre el decir, qué? El Tesla. el Tesla, ¿qué quieres? Ah, el Tesla. Sí, cómpratelo, no hay problema, porque la palabra mira lo que dice, ¿no? En 1 Timoteo 6, 17, los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. O sea, no dice no seas rico, simplemente no confíes en tus riquezas, ¿verdad? No te sientas superior a todos los demás porque eres rico, ¿verdad? Sino pon tu esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Si Dios te da un Tesla, disfrútalo, chica. No te preocupes. Disfrútalo. Si te da una casa de 1,000,000, también disfrútalo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Enséñales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí, no tesoros aquí, sino el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de la que en verdad es vida, que es la vida eterna. Entonces, esa es, en 2 Corintios, en el capítulo 9, ¿verdad? Cuando está hablando de dar, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero fíjate lo que dice después. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito. Él esparció de los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. O sea, Dios promete que si tú eres una persona que no confía en las riquezas, pero ahí Dios se las dio, qué bueno, cómprate el Tesla, ten una casa de 1,000,000, no hay problema. Viaja por todo el mundo, haz todo lo que quieras. Pero cuando hay necesidad, el que te pide, dale, ¿verdad? Entonces aquel hombre, el ejemplo negativo es el Lucas capítulo 12, que ya lo vimos, con el hombre que no era rico para con Dios, que estaba acumulando para sí mucho grano y decidió hacer más graneros y todo eso, y Dios le dijo, tonto, ¿verdad? Eres bruto porque te vas a morir hoy. Y eso es lo que le pasa a los que no son ricos para con Dios. Entonces, es la cosa de ser agradecido, y Dios sabe que hay necesidades. Mira, ahorita hablaban de que Dios fue maravilloso en darle a la Iglesia de Cristo de Estados Unidos el deseo de mandar misioneros a Venezuela. Y mira lo que pasó. Venezuela sin dinero ha mandado misioneros a España, ha mandado misioneros a Portugal, ha mandado misioneros a Uruguay, a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a México, a Panamá, Salvador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos. Y párale de contar, sigue contando. Ese ejemplo que empezaron con dinero,
se está haciendo sin dinero. Sí está haciendo, hay dinero, porque esta gente no solamente va y hace el trabajo de misiones, sino trabaja y se paga su propio viaje. Imagínate qué bonito, como el apóstol Pablo. Se paga su propio viaje. Entonces está bien. Si quieres vivir en un apartamento con vista al mar en la isla de Madeira, vívelo, gózalo. Pero cuando te piden, dale. Y no preguntes. Si aquella persona se está aprovechando de ti y va a usar ese dinero para una maldad, eso es culpa de problemas de él, no tuyo. Tú no tienes por qué andar investigando si es o no lo que va a hacer. Puedes ser inteligente. Por ejemplo, aquí en todos lados hay pordioseros por todo el mundo, ¿sí? Que se están pidiendo dinero en la calle. Bueno, yo prefiero darle a un pordiosero una botella de agua, una Coca-Cola, un sándwich, un pedazo de pan, que darle plata. Porque si la plata la va a usar para comprar marihuana, prefiero darle la comida en sí que necesita. Entonces hay que ser más o menos inteligentes, pero hay que dar. No hay que ni siquiera preguntar. Y das de lo que tienes, no de lo que no tienes. Entonces, Dios no quiere que demos de lo que no tenemos, pero da de lo que tienes. Cuando te piden, da. Y yo estoy seguro de que hay mucha gente que tengo pruebas de que se han aprovechado vilmente de lo que hemos dado, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces Dios es el que está encargado, Él sabe qué fruto va a producir. Siempre produce fruto. No sé si eso contesta la pregunta, Tiziano. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por toda su respuesta. Pero ¿Checaste cuánto vale puedo el decir, Tesla? perdón, dígame. ¿Checaste cuánto vale el Tesla? No, es que ese es el punto, porque mire, yo sinceramente, yo no, o sea, es que no, ¿cómo le digo? Yo estoy en contacto con tantos hermanos en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, como que, y no solo eso, yo también tengo familia pobre. ¿Cómo yo me puedo permitir? ¿Entiende? O sea, es como que no, ¿entiende? O sea, es que no sé, quizá es algo mío, personal, no lo sé. Usted me entiende, pero yo no soy comunista ni nada de eso, pero no, o sea, no. Pero es que como que yo digo, pero ¿cómo voy a gastar 100, por ejemplo, yo no lo tengo, pero que $100,000 para un carro, yo no lo quiero ni, no, o sea, si con $100,000 yo puedo, usted me entiende, por ejemplo, hacer muchísimas cosas, ¿entiende? Para que el reino se avance, o sea, no sé. También lo hace yo tengo un Nissan, ¿entiende? O puede ser un Toyota, o yo que sé, un Subaru, o lo que sea. Pero, ¿entiende? Eso es lo como que no. Y tú sabes, otra cosa te quiero decir. Yo vi, eso es buenísimo y es verdad. Es que el rico nunca tiene suficiente dinero. El rico siempre va a querer más y ustedes lo saben, somos humanos, o sea, eso está en la carne, ¿no? Tú tienes, no sé, es así, o sea, uno se acostumbra muy rápido a todo, ¿no? Somos animales de costumbre, entonces después uno quiere un chin más porque ya está aburrido lo que uno tiene, porque no sé si me explico, antes era chocolate de Target y después te dan chocolate de Suiza y después quieres chocolate de Bélgica y después, no sé, ¿entiendes? Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que eso es un lazo realmente, porque es que no es que yo tengo el Nissan o sea, por ejemplo, ¿verdad? Y ya. Sino que yo tengo el Nissan, pero espérate, ahora 2 a 3 años más tarde, bueno, el mío tiene 4 años, ya está el nuevo afuera y tú lo ves y dices, ay, qué lindo, porque está todo touch, el coso es todo de touch, ¿no? Entonces, el mío es semi-touch, qué sé yo, pero tú me entiendes, o sea, eso es como humano. Entonces, yo prefiero tener menos y como que no sentir como vergüenza. O sea, yo no sé, es que no sé. Pero quizás es algo mío, señores, no lo sé. Fíjate, Tiziana, lo que dice Salomón en Eclesiastés 5:10, lo que tú estás diciendo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea, el que ama el dinero nunca se va a saciar de dinero, o sea, siempre va a querer más y más y más. ¿Por qué?
porque no ve el dinero como una necesidad, sino porque le gusta el dinero. O sea, le gusta el dinero, o sea, ama el dinero. Y es lo que dice Timoteo 5, 1 Timoteo 5, ¿verdad? El apóstol Pablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Ese es el problema. Cuando es amor al dinero lo que tenemos. No dinero, sino amor al dinero. Y ese es el problema. Por eso sigue el consejo del hermano Roberto, cómprate el Tesla. Y si puedes el helicóptero también. Bueno, hermanos, ya por la hora, no sé, ya son las 20. Se nos fue el tiempo. Amén, Aquí están Agustín. anunciando los Teslas en $89,000, hermano, de oferta. Por el más caro, porque hay unos de 50,000. Ay, Hermanos, también Dios da, sí, pero también Dios demanda. Amén. Claro. Ujú. Agustín, entonces quedamos en qué versículo de Lucas 18, En el mismo que quedamos ayer. en el 23. No hemos avanzado. Ah, ok, muy bien, hermanito. Voy a parar aquí. Voy a detener.